Se conocieron a los 16 en el último año de preparatoria, en una clase de literatura que ninguna de las dos quería tomar pero que terminó siendo la mejor decisión involuntaria de sus vidas. Ana era la chica que siempre llegaba puntual, con el cabello recogido en una coleta perfecta y los apuntes impecables. Leía novelas clásicas por placer y se sonrojaba cuando el profesor leía en voz alta fragmentos románticos. Soñaba con estudiar psicología y ayudar a la gente a entenderse a sí misma, aunque a veces sentía que ella misma era un rompecabezas incompleto. Mariana era la que entraba corriendo 3 minutos tarde, con el uniforme arrugado y una sonrisa que parecía pedir disculpas al mundo entero. Le gustaba dibujar en los márgenes de los cuadernos, escuchaba música india a todo volumen en los audífonos y juraba que algún día iba a viajar sola por Europa con una mochila y una cámara vieja. Quería estudiar diseño gráfico, aunque sus papás insistían en que eso no da para vivir. Al principio solo eran compañeras de banco por orden alfabético. Ana le prestaba el borrador cuando Mariana lo perdía, lo cual pasaba cada semana. Mariana le pasaba chicles de fresa cuando Ana se ponía nerviosa antes de un examen oral. Se saludaban en los pasillos, se reían de los chistes malos del profesor y poco a poco empezaron a quedarse después de clases para terminar tareas juntas en la biblioteca. Cuando llegó el verano antes de la universidad, ya eran inseparables. Se veían casi todos los días. Iban al parque con un termo de té helado de durazno que preparaba Ana, porque el té frío es mejor que el refresco y punto. Se sentaban en la misma banca bajo el árbol de jacarandas y hablaban de todo, de los chicos que les gustaban, o que fingían que les gustaban, de las series que veían, de los miedos que no le contaban a nadie más. Mariana le confesó una tarde que tenía pánico a que la universidad la cambiara demasiado. Ana le dijo que ella tenía miedo de no cambiar lo suficiente. No te preocupes, le respondió Mariana tocándole el brazo. Si cambias, yo te sigo reconociendo. Y si no cambias, yo te sigo queriendo igual. Ana sintió un calor extraño en el pecho, pero lo atribuyó al sol de junio. La universidad la separó físicamente. Ana en psicología en la UNAM, Mariana en diseño en la Ibero. Pero no la separó de verdad. Se mandaban audios de 20 minutos contándose el día, se veían los viernes en un café de la Condesa que se volvió su lugar, se prestaban ropa, se acompañaban a citas que salían mal y se reían juntas de los desastres amorosos. Ana salió con un chico de su facultad durante casi un año. Era amable, inteligente, le llevaba flores. Pero cuando él le dijo te amo en una cena romántica, Ana solo pudo responder yo también, creo. Esa noche llamó a Mariana llorando. No sé qué me pasa. Debería sentir mariposas, ¿no? Pero solo siento, calma. Y no es suficiente. Mariana la escuchó en silencio, luego dijo, tal vez la calma no es lo que buscas con él. Tal vez la calma ya la tienes en otro lado. Ana se quedó callada. Mariana también. Pasaron los meses. Ana terminó esa relación con una honestidad que le costó mucho. Mariana tuvo un par de novios fugaces que nunca duraron más de 3 meses. Cada ruptura terminaba igual. Una llamada, un abrazo largo, una noche de películas y palomitas en el departamento que compartían desde el 3er semestre. Porque sí, terminaron viviendo juntas. Un departamento pequeño en la Narvarte, con balcón diminuto, cocina que olía siempre a café y una sala donde cabían justo 2 sillones y un futón que usaban para maratones de series. Una noche de octubre, con lluvia golpeando las ventanas, estaban viendo una película vieja en blanco y negro. Mariana tenía la cabeza apoyada en el regazo de Ana, que le acariciaba el pelo distraídamente. ¿Sabes qué?, dijo Mariana de pronto, sin apartar la vista de la pantalla. Creo que nunca he estado tan bien con nadie como contigo. Ana dejó de mover la mano un segundo. ¿Qué quieres decir? Mariana se incorporó despacio, se sentó frente a ella. Tenía los ojos brillantes, como si estuviera a punto de llorar o de reír, o de las dos cosas. Quiero decir que, cuando pienso en mi futuro, siempre estás tú. No como amiga, como todo. Y me da miedo decirlo porque no quiero perderte. Pero me da más miedo no decírtelo y seguir fingiendo que esto es solo amistad. Ana sintió que el mundo se detenía. El ruido de la lluvia se volvió lejano. Solo quedaba el latido de su corazón y la mirada de Mariana, vulnerable y valiente al mismo tiempo. Yo también, susurró Ana.
Llevo años sintiendo algo que no sabía nombrar. Pensé que era cariño de amigas. Pero cuando te veo con alguien más, duele. Y cuando estás conmigo, todo encaja. Se quedaron mirándose un rato eterno. Mariana levantó la mano despacio y le tocó la mejilla. ¿Puedo besarte? Ana asintió, con los ojos llenos de lágrimas felices. El beso fue suave, tímido, como si las dos tuvieran miedo de romper algo precioso. Pero cuando se separaron, las dos sonrieron al mismo tiempo. No sé cómo va a ser esto, dijo Mariana. Nuestras familias, la gente, el que dirán. No importa. Respondió Ana. Vamos a aprender juntas. Paso a paso. Como siempre hemos hecho todo. Y así empezó. No fue fácil. Hubo conversaciones incómodas con padres que no entendían al principio, amigos que se alejaron, otros que se acercaron más. Hubo noches de dudas, de ¿y si nos equivocamos?, de abrazos que duraban horas para calmar el miedo. Pero también hubo mañanas de despertar juntas, de preparar café en pijama, de reírse porque Mariana seguía perdiendo los calcetines y Ana seguía poniéndole alarmas dobles. Hubo viajes cortos a Tepoztlán donde caminaban tomadas de la mano sin esconderse. Hubo tardes de té helado en el balcón, mirando la ciudad y planeando un futuro que ya no les daba miedo. Un día, 5 años después de aquel beso bajo la lluvia, estaban en el mismo balcón. Mariana tenía un anillo sencillo en la mano. 2 aros entrelazados, uno plateado y uno dorado. No es una propuesta tradicional, dijo con una sonrisa nerviosa. Es solo una promesa, de que quiero seguir despertando contigo, de que quiero seguir siendo tu hogar. Si tú quieres. Ana tomó el anillo, se lo puso en el dedo anular y luego le puso el suyo a Mariana. Quiero. Siempre he querido. Se abrazaron fuerte, con la ciudad de fondo y el sol poniéndose. No hicieron promesas grandes ni discursos. Solo se quedaron ahí, respirando el mismo aire, sabiendo que lo que habían construido no era un accidente. Era amor. El que llega despacio, disfrazado de amistad. El que se disfraza de tardes de té helado y conversaciones eternas. El que un día deja de ser cariño de amigas y se convierte en te elijo a ti, todos los días. Y ellas se siguieron eligiendo. En las mañanas difíciles. En las noches tranquilas. En las versiones de sí mismas que iban cambiando con los años. Porque algunas historias de amor no empiezan con un flechazo. Empiezan con una banca en el parque. Un tarmúdate al lado. Y 2 chicas que se conocieron siendo casi niñas. Y terminaron descubriendo que el amor más bonito era el que habían estado viviendo todo el tiempo. Sin darse cuenta. Y cuando por fin se dieron cuenta, simplemente se quedaron. Juntas. Para siempre. Los primeros meses después de aquel beso bajo la lluvia fueron como aprender a caminar de nuevo. Torpes, llenos de risas nerviosas y momentos en que una se detenía de pronto y pensaba, esto está pasando de verdad. Se mudaron a un departamento más grande en la Roma Norte cuando Ana terminó la maestría y Mariana consiguió su primer trabajo estable en una agencia de diseño. Era un 3er piso con balcón que daba a una calle llena de árboles y cafeterías. Pusieron una mesa pequeña afuera donde siempre había un termo de té helado de durazno, aunque ahora a veces le agregaban menta porque Mariana decía que ya era hora de evolucionar el clásico. Al principio, todo era descubrimiento. Mariana aprendió a planear un poco más, dejaba notas en la nevera con horarios de cenas, compraba flores los viernes porque sabía que a Ana le gustaba encontrar algo vivo en la casa después de un día largo en la clínica. Ana aprendió a soltar control. Dejaba que Mariana pusiera playlists caóticas en la cocina mientras cocinaban, se reía cuando se le quemaba la cena y terminaban pidiendo tacos en vez de discutir. Pero también hubo sombras. La mamá de Mariana tardó en aceptarlo. Las primeras navidades después de contarle fueron tensas, silencios largos en la mesa, preguntas disfrazadas de preocupación, y no extraña salir con un hombre. Mariana lloró en el baño esa noche. Ana la abrazó desde atrás y le susurró al oído. No necesitamos que todos lo entiendan. Solo necesitamos que nosotras lo hagamos. Poco a poco, la mamá empezó a suavizarse. Un día llegó de visita con un pastel de 3 leches y dijo, casi sin mirarla a los ojos, solo quiero que seas feliz. Y si ella te hace feliz, pues ya está. No fue perfecto,
Pero fue suficiente. La familia de Ana fue más fácil. Su papá dijo: mientras seas feliz, mija, y su mamá empezó a incluir a Mariana en todas las fotos familiares como si siempre hubiera estado ahí. El tiempo siguió pasando, suave y constante. Cuando cumplieron 5 años juntas, decidieron hacer un viaje largo, 2 semanas en Oaxaca. Alquilaron una casita en los alrededores de Hierve el Agua, con vista a las formaciones rocosas y un patio lleno de bugambilias. Llevaron libros, cuadernos, una cámara vieja que Mariana todavía usaba por nostalgia y el termo eterno de té helado, porque algunas cosas no cambian. Una tarde, sentadas en unas sillas de madera viendo el atardecer, Mariana sacó del bolsillo una cajita pequeña. No es lo que piensas, dijo con una sonrisa torcida. Oh sí, no sé. Dentro había 2 collares idénticos, cadenas finas de plata con un colgante diminuto en forma de gota de agua, como las formaciones de Hierve el Agua. Para que siempre recordemos que el amor puede ser quieto y profundo, explicó Mariana. Como estas posas. No necesitan moverse mucho para ser impresionantes. Ana se puso el suyo y le puso el de Mariana. Se besaron despacio, con el sol pintando todo de naranja y rosa. No sé cómo agradecerte por elegirme, dijo Ana contra sus labios. Y yo no sé cómo agradecerte por dejarme entrar despacio, respondió Mariana. Porque si hubieras corrido, yo habría salido huyendo. Se quedaron ahí hasta que oscureció, hablando de planes futuros. Quizás un perro algún día, quizás un viaje más largo a Europa cuando tuvieran ahorros, quizás escribir juntas un libro sobre cómo el amor llega disfrazado de amistad y se queda para siempre. Pasaron más años. Ana abrió su propia consulta de terapia enfocada en identidad y relaciones. Mariana se volvió directora creativa en su agencia y empezó a dar talleres de diseño para adolescentes. El departamento se llenó de plantas que ninguna sabía cuidar del todo bien, de fotos enmarcadas de sus viajes, de una perrita rescatada que se llamaba Durazno, obvio. Una noche de invierno, cuando ya tenían 30 y tantos, estaban en el balcón envueltas en una manta compartida. La ciudad brillaba abajo. ¿Sabes qué es lo más bonito? Preguntana. ¿Qué? Que después de tantos años, todavía me emocionas cuando entras por la puerta. Todavía siento mariposas cuando me miras como si fuera la primera vez. Mariana sonrió, le tomó la mano y entrelazó sus dedos. Y yo todavía siento que gané la lotería cada mañana que despierto a tu lado. Aunque ronques un poco los fines de semana. Ana le dio un codazo suave y las dos se rieron. No ronco. A poquito. Pero me encanta. Se quedaron en silencio un rato, solo escuchando el ruido lejano de la ciudad y el viento entre las plantas. Mariana apoyó la cabeza en el hombro de Ana. Gracias por no apresurarte. Gracias por dejar que llegara despacio. Ana ves Susin. Gracias por quedarte cuando llegó. Y siguieron así. 2 mujeres que se conocieron siendo casi niñas, que se quisieron primero como amigas, que se enamoraron sin darse cuenta y que, cuando por fin lo admitieron, decidieron no soltarse nunca. Porque algunos amores no necesitan ser rápidos ni espectaculares. Algunos solo necesitan tiempo. Tardas date al lado. Abrazos cuando el mundo pesa. Y la certeza tranquila de que, pase lo que pase, la otra siempre va a estar ahí. Y ellas siguieron estando. En las mañanas con café quemado. En las noches de lluvia. En las versiones de sí mismas que fueron cambiando con los años. Siempre juntas. Siempre eligiendo. Siempre bonito. El tiempo no perdona, pero a veces regala la gentileza de dejar que las cosas bonitas crezcan despacio, como las plantas del balcón que Ana y Mariana cuidaban con devoción irregular. Cuando cumplieron 10 años juntas, ya no contaban los aniversarios con cenas caras ni regalos envueltos. Lo celebraban con lo de siempre, un termo de té helado, ahora con un toque de jengibre porque a Ana le empezaba a gustar el picor, una manta en el sofá y una noche entera para hablar sin prisa. Mariana había dejado la agencia grande para abrir su propio estudio de diseño freelance. Trabajaba desde casa la mayoría de los días, con Durazno, la perrita, durmiendo a sus pies y música suave de fondo. Ana seguía en su consulta, pero ahora atendía también sesiones virtuales y había empezado a dar talleres en línea sobre autoaceptación y relaciones no normativas. Las dos se habían convertido en un pequeño refugio para muchas personas que llegaban a ellas buscando entenderse.
El departamento de la Roma ya no era tan pequeño. Habían comprado uno más amplio en la misma colonia, con un jardín interior diminuto donde plantaron lavanda y un limonero que daba frutos ácidos pero abundantes. En las noches de verano abrían las puertas de par en par y el aroma se mezclaba con el de la ciudad. Humo de tacos de la esquina, jazmín de los vecinos, ruido lejano de claxones. Una tarde de mayo, cuando el limonero estaba cargado y el sol entraba oblicuo por las ventanas, Mariana llegó del mercado con una bolsa de limones y una cara que Ana reconoció de inmediato. Tengo algo importante que decir pero no sé cómo empezar. ¿Qué pasa?, preguntó Ana desde la cocina, secándose las manos en un trapo. Mariana dejó la bolsa en la mesa y se sentó en una de las sillas. Hoy me escribió mi mamá. Quiere que vayamos a visitarla en Guadalajara para su cumpleaños 70. Dice que quiere conocerte bien. No como la amiga de siempre. Como su nuera. Ana se quedó quieta un segundo. Luego sonrió despacio. ¿Y tú qué le dijiste? Que íbamos a ir. Las dos. Si tú quieres, claro. Ana se acercó, se sentó frente a ella y le tomó las manos. Quiero. Hace años que quiero que tu mamá me vea de verdad. Y que vea lo feliz que me haces. Mariana soltó el aire que estaba conteniendo. Gracias. Porque también le dije que quizás este año podríamos llevar algo más. Algo oficial. Sacó del bolsillo una foto impresa, 2 anillos sencillos de oro mate, uno con una pequeña piedra de luna incrustada, el otro liso. No eran de compromiso tradicional, eran de los que se hacen a mano en un taller de artesanos que Mariana había encontrado en una feria. Pensé que ya era hora, dijo Mariana con voz temblorosa. No de casarnos por ley si no queremos. Solo de decirnos, delante de quien importe, que esto es para siempre. Que yo te elijo todos los días, y que quiero que tú me elijas igual. Ana tomó la foto. Las lágrimas le rodaron sin permiso. Sí, susurró. Sí a todo. No hicieron una boda grande. Invitaron solo a la familia cercana, a unos cuantos amigos que habían estado desde el principio y a Durazno, que llevaba un listón azul en el cuello. Fue en el jardín interior del departamento, con mesas improvisadas, luces de hadas, porque Mariana insistió. Y un pastel de limón que Ana horneó ella misma, y que salió sorprendentemente bien. La mamá de Mariana llegó con un abrazo que duró más de lo esperado y le dijo a Ana, bajito: gracias por cuidarla cuando yo no supe cómo. Ana solo pudo abrazarla más fuerte. Esa noche, después de que todos se fueron, se quedaron solas en el jardín. El limonero olía dulce, la luna estaba llena y Durazno roncaba en su cama. Mariana le puso el anillo a Ana con cuidado, como si fuera de cristal. Ana hizo lo mismo. No es un final, dijo Mariana. Es solo otro comienzo. Ana sonrió. Es el comienzo de saber que, pase lo que pase, seguimos siendo nosotras dos contra el mundo. Contra el tiempo. Contra todo. Se besaron bajo las luces de hadas, despacio, como si tuvieran toda la eternidad. Porque en ese momento, la tenían. Pasaron más años. Ana llegó a los 40 con algunas canas que no se teñía y arrugas de risa alrededor de los ojos. Mariana conservaba el pelo largo pero ahora con mechones plateados que le daban un aire de sabiduría juguetona. Durazno ya no estaba, pero la habían enterrado bajo el limonero con una plaquita que decía la mejor chaperona del mundo. El té helado seguía siendo el ritual sagrado, aunque ahora a veces lo tomaban con un chorrito de ron cuando el día había sido largo. Una tarde cualquiera, sentadas en el jardín con el termo entre las dos, Ana apoyó la cabeza en el hombro de Mariana. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de envejecer contigo? ¿Qué? Que cada arruga tuya me recuerda una risa que compartimos. Cada cana me recuerda una noche que hablamos hasta el amanecer. Y cada día que pasa me recuerda que no me equivoqué al elegirte. Mariana le besó la coronilla. Y yo amo que, después de tantos años, todavía me mires como si fuera la primera vez que te presto un chicle en el salón de clases. Se rieron bajito, como siempre. Porque el amor, cuando es de verdad, no se apaga con los años. Se transforma. Se vuelve más profundo, más tranquilo, más inevitable. Y ellas siguieron transformándose juntas. En las mañanas con café y limones recién cortados. En las noches de lluvia mirando fotos antiguas.
en las versiones de sí mismas que seguían cambiando. Siempre eligiendo. Siempre queriendo. Siempre bonito. Y el termo de té helado siguió estando ahí, testigo silencioso de una historia que empezó con dos adolescentes en una banca de preparatoria, y que nunca, jamás, tuvo fecha de caducidad. Los años siguientes fueron como el limonero del jardín. Crecieron con ramas nuevas, algunas torcidas por el viento, otras cargadas de frutos que caían solos cuando estaban listos. No todo fue dulce, pero nada se pudrió porque las dos siempre supieron podar lo que dolía y regar lo que importaba.